Capítulo 31. Lo que el mundo no puede ver. La noche cayó con una suavidad inusual, como si el mundo mismo temiera interrumpir el nuevo curso de los acontecimientos. El campamento yacía en un silencio absoluto bajo un dosel de nubes que ocultaba las estrellas, esos puntos de luz ahora tenues e inciertos que ya no dictaban el curso de ninguna vida. El fuego se había ido apagando gradualmente, reducido a brasas que exhalaban un calor residual, sin llamas ni espectáculo. Aeryn permanecía despierto, con los codos apoyados sobre las rodillas, la mirada perdida en el vacío de la penumbra. La elección siempre pesaba más en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía, la ramificación constante de la realidad, la ofrenda infinita de lo que podría ser. No era una tentación de poder, ni una orden del sistema, era una simple presencia. La sombra bajo el mundo era paciente, y esa paciencia oprimía sus pensamientos como una respiración contenida en el pecho. Lo estás haciendo otra vez. La voz de Lyra fue un susurro suave, extrañamente cercano. Aeryn no la había oído aproximarse. Ella se agachó a su lado, con su capa rozándole el brazo. El contacto fue breve, casi accidental, pero ninguno de los dos hizo el amago de apartarse. Intento no hacerlo, confesó él. Lyra lo estudió de perfil. La luz rojiza de las brasas iluminaba la cicatriz de su mejilla, esa de la que él nunca hablaba. No tienes por qué cargar con ella tú solo, dijo ella con calma. Aeryn soltó una risa silenciosa, amarga y carente de humor. No sé cómo no hacerlo. Es parte de mí ahora. Se hizo un silencio largo entre ambos, uno que no era incómodo ni tenso, sino profundamente familiar. Lyra buscó la empuñadura rota de su espada, que descansaba a su lado, dándole vueltas con los dedos. Cuando mi espada se hizo añicos, comenzó Lyra, pensé que significaba que yo también me había roto. Que finalmente había llegado al límite de mi utilidad para el mundo. Aeryn giró la cabeza para mirarla. Me salvaste la vida, Lyra. Ella sostuvo su mirada con una intensidad que lo desarmó. Y tú me salvaste la mía. El fuego crepitó por última vez, lanzando una pequeña danza de chispas hacia el cielo antes de extinguirse definitivamente. He pasado la mayor parte de mi vida creyendo que solo era útil si luchaba, continuó ella, con la voz quebrándose apenas. Si no estaba alerta, o enfadada, o sangrando por alguna causa. Tragó saliva con dificultad. Esta noche me he dado cuenta de que no sé quién soy cuando el mundo no se está acabando. Aeryn sintió la confesión asentarse entre ellos, frágil, expuesta, humana. Me aterra, admitió él por primera vez. No me asusta morir. Me asusta quedarme. Convertirme en algo de lo que la gente dependa y, en el proceso, perder el derecho a ser simplemente un hombre. La mano de Lyra encontró su muñeca. Era una mano cálida, firme y real. Eres humano, sentenció ella. Por eso te duele tanto. El contacto persistió. Aeryn giró la mano lentamente, ofreciéndole la palma, dándole a ella cada segundo necesario para apartarse si así lo deseaba. Lyra no lo hizo. En cambio, se inclinó más hacia él, apoyando ligeramente la frente en su hombro. Aeryn pudo sentir su respiración, el ritmo acompasado de su pecho, el peso real de alguien que, por fin, decidía quedarse por voluntad propia. No quiero el mundo esta noche, murmuró ella contra su hombro. Solo quiero, esto. El corazón de Aeryn golpeó con fuerza contra sus costillas. Levantó la mano, dudó un instante infinito y luego rozó los nudillos de Lyra con el pulgar, una pregunta tácita que no necesitaba palabras. Lyra respondió acortando la distancia que los separaba. El beso no fue apresurado ni cargado de la urgencia del combate. Fue cuidadoso, casi reverente, como algo que se descubre por primera vez en lugar de algo que se roba. Una calidez genuina recorrió a Aeryn, dándole un sentido de pertenencia que ningún poder cósmico le había otorgado jamás. Sus labios eran suaves e insistentes solo en su propia seguridad. Cuando ella se apartó apenas unos milímetros, su aliento rozó la piel de Aeryn. Dime que pare, susurró ella. Él no lo hizo.
Entonces se movieron juntos, con una lentitud que desafiaba al tiempo, despojándose de la armadura, de las armas y de las pesadas expectativas del mundo exterior. El universo entero se redujo a ese calor compartido, a sonidos suaves y a la simple verdad de dos personas eligiéndose mutuamente en un mundo que, finalmente, era libre de guiones. Más tarde, mucho más tarde, yacían enredados bajo la pesada capa, mientras el fuego era ya solo un lecho de cenizas incandescentes. Lyra trazaba patrones distraídos sobre el pecho de Aeryn con la yema de los dedos. Si esto termina mal, dijo ella con una media sonrisa sombría, fingiré que fue todo culpa tuya. Aeryn sonrió en la oscuridad, entrecerrando los ojos con cansancio y paz. Me parece justo. Sobre ellos, las estrellas permanecieron mudas. Por una vez, ese silencio absoluto se sintió como un acto de misericordia. Y por una sola noche, en un mundo que apenas aprendía a elegir, Aeryn Vale se permitió lo más peligroso de todo. Se permitió descansar. Capítulo 32, la mañana después de la elección. La mañana no llegó con suavidad. Se deslizó entre nubes bajas y una luz tenue, revelando un mundo que permanecía inalterado por lo sucedido durante la noche, pero a dos personas que ya no volverían a ser las mismas. Aeryn despertó primero. Por un instante, la desorientación lo invadió. Fue la ausencia de presión lo que más lo sobresaltó. El zumbido constante de los futuros ramificados, ese susurro incesante del «podría ser», seguía allí, pero se sentía apagado, distante. Era como si algo en su interior finalmente hubiera logrado exhalar. Lyra dormía contra él, con un brazo cruzado sobre su pecho y el cabello desparramado como tinta oscura sobre su hombro. Ya no había armadura entre ellos. Ni muros. Solo calor compartido. Aeryn no se movió. Se quedó observando el lento subir y bajar de su respiración, memorizándola casi sin querer. Se había enfrentado al colapso de imperios con menos miedo del que sentía en ese preciso momento. Porque esto era algo que realmente podía perderse. Lyra se removió, frunciendo ligeramente el ceño antes de abrir los ojos. Se quedó paralizada un segundo al recordar dónde estaba, pero luego se relajó de nuevo, con una pequeña sonrisa discreta en los labios. Bueno, murmuró ella. Eso pasó. Aeryn soltó una risa silenciosa. Pasó. Ella se incorporó sobre un codo, observándolo a la luz cruda del día, como si comprobara si seguía siendo real. ¿Te arrepientes? Él no respondió de inmediato. No porque la respuesta fuera complicada, sino porque era demasiado sencilla. No, dijo él. Pero tengo miedo. Bien, respondió Lyra. Eso significa que ha importado. Se vistieron con lentitud, sin prisas, pues ninguno de los dos estaba del todo listo para regresar al peso del mundo exterior. Sin embargo, al volver al centro del campamento, la atmósfera ya había cambiado. El bastón de Orren yacía erguido en el suelo, zumbando con una frecuencia baja y persistente. Alguien había estado allí. Lyra fue la primera en notarlo. Instintivamente, su mano buscó su cinturón. No estábamos solos. Aeryn también lo sintió, una oleada de atención residual flotaba en el aire estancado. Observaban, dijo. No eran espías. Eran testigos. Como si sus palabras hubieran sido una señal, se escucharon pasos aproximándose. La mensajera del día anterior emergió de entre los árboles con una expresión indescifrable. Su mirada los recorrió rápidamente, no con juicio, sino con un conocimiento que les resultaba incómodo. La gente está hablando, dijo ella sin preámbulos. Lyra se cruzó de brazos, recuperando su postura defensiva. ¿Sobre qué exactamente? Sobre ti, respondió la mensajera, asintiendo hacia Aeryn. Y sobre lo que tienes a tu lado. Aeryn se puso rígido. Nosotros no. No hacía falta que los vieran, interrumpió ella con calma. Cuando el mundo pierde la profecía, empieza a buscar patrones desesperadamente. Hizo una pausa. Algunos lo llamarán esperanza. Otros, debilidad. Ya se están formando facciones en torno a la idea de que, si te pueden tocar, entonces te pueden controlar.
La sombra bajo el mundo se agitó levemente en la mente de Aeryn, con una curiosidad gélida. Él sintió que una ira aguda e instintiva crecía en su pecho. Ellos no pueden decidir eso por nosotros, dijo Aeryn. No, asintió la mensajera. Pero lo intentarán. Lyra dio un paso al frente, con la voz fría y cortante como el acero. Que lo intenten. La mensajera arqueó una ceja. ¿No temes que usen vuestro vínculo en vuestra contra? Lyra no dudó ni un segundo. Tengo miedo de muchas cosas. Esa no es una de ellas. Aeryn sintió que la respuesta se le asentaba en el alma como una promesa sagrada. La mensajera exhaló un suspiro largo. Entonces debería saberlo, alguien más tomó una decisión anoche. El pulso de Aeryn se aceleró. ¿Quién? Una ciudad, dijo ella. Caret. Han coronado a un orador de la certeza. Alguien que afirma poder restaurar el orden acabando con la vacilación de una vez por todas. Lyra maldijo entre dientes. No están usando la luz de las estrellas, continuó la mensajera. Están usando el miedo puro. Y está funcionando. Aeryn cerró los ojos brevemente. La consecuencia de sus actos había llegado antes de lo esperado. Cuando los abrió, Lyra lo observaba atentamente, no con ansiedad, sino con una firmeza absoluta. Lo afrontaremos juntos, dijo ella, adelantándose a cualquier duda que él pudiera tener. Aeryn asintió, fortalecido por su presencia. La sombra bajo el mundo presionó suavemente contra su conciencia, no exigía nada, no ofrecía nada. Simplemente observaba. Aprendía. Al levantar el campamento y dirigirse hacia el camino principal, el peso regresó, no era necesariamente más pesado que antes, pero sí más agudo, más real. La elección siempre estaba allí, acechando. Tras ellos, las brasas del fuego terminaron de enfriarse hasta convertirse en cenizas grises. Más adelante, el mundo esperaba. No esperaba una profecía ni una salvación milagrosa, sino el precio que el amor costaría cuando el poder finalmente se diera cuenta de su existencia. Y esta vez, Aeryn Vale no fingiría que el precio no importaba. Capítulo 33. La misericordia de las cadenas. La ciudad de Caret no ardió. Esa fue la primera señal de que algo andaba profundamente mal. Aeryn esperaba ver humo en el horizonte, disturbios, barricadas y la violencia visceral que siempre seguía a la incertidumbre repentina. En cambio, la ciudad se alzaba sobre las llanuras, tranquila e intacta, sus torres de piedra blanca reflejaban la luz del sol con una pureza que sugería que nada se había roto jamás. Demasiado ordenada. Demasiado pacífica. Lyra aminoró el paso junto a él al coronar la última colina. No me gusta esto. A Aeryn tampoco. Las puertas de la ciudad estaban abiertas de par en par. Ningún guardia los desafió al entrar. No ondeaban estandartes reales ni familiares, solo telas sencillas teñidas de un gris suave y reconfortante, cuidadosamente atadas a lo largo de las murallas. Los colores de la misericordia. Entraron en calles sumidas en un silencio civilizado. La gente se movía con determinación, pero sin prisa. No había discusiones en las esquinas ni gritos de mercaderes. Una madre guiaba a su hijo firmemente de la mano, con la mirada fija al frente. Un comerciante entregaba mercancías sin regatear un solo centavo. Los soldados, si es que se les podía llamar así, permanecían relajados, con las armas envainadas y los rostros extrañamente serenos. Se sentía como si toda la población hubiera contenido la respiración durante demasiado tiempo y, finalmente, se les hubiera permitido exhalar. Aeryn sintió que la sombra bajo el mundo se agitaba con una inquietud punzante. Esto no era una elección que se reducía, esto era el fin de la necesidad de elegir. Una figura los esperaba en la plaza central. No llevaba armadura ni corona. Era una mujer de mediana edad, vestida con una túnica de lino sencilla. Su cabello estaba trenzado con pulcritud sobre su espalda y su postura era abierta, casi acogedora. Sonrió al ver a Aeryn, como si saludara a un viejo amigo que regresa a casa. Aeryn Vale, dijo con un tono cargado de afecto. Has llegado antes de lo esperado.
La mano de Lira se cernió peligrosamente cerca de la empuñadura de su espada. ¿Quién eres? La mujer inclinó la cabeza con gracia. Soy la portavoz Eloben. La voz de la doctrina de la misericordia. Aeryn sintió el peso de sus palabras. No sonaban mágicas ni divinas, sino algo mucho más peligroso, convincentes. Eres quien acaba con la duda, sentenció él. La sonrisa de Eloben no flaqueó. Preferimos decir que la estamos aliviando. Hizo un gesto abarcando la plaza. Miren a su alrededor. Sin miedo. Sin confusión. Sin discusiones interminables sobre cómo debería ser el mañana. Aeryn observó a la multitud. La gente evitaba su mirada, pero no por odio o vergüenza, sino por una especie de alivio somnoliento. Les has quitado la libertad, dijo Aeryn. Eloben negó con la cabeza suavemente. No. Hemos asumido la carga por ellos. La libertad sin guía es una forma de crueldad, Aeryn. Tú le mostraste al mundo lo pesada que puede ser una decisión. Nosotros simplemente nos ofrecimos a llevar ese peso. Lyra tensó la mandíbula. Diciéndoles qué hacer en cada momento. Poniéndonos de acuerdo, corrigió Eloben. Votando una vez, y nunca más. Confiando en una sola voz para que nadie más tenga que soportar el tormento de la vacilación. Aeryn sintió un nudo opresivo en el pecho. ¿Cuántos discreparon al principio? Preguntó en voz baja. La mirada de Eloben se suavizó con una compasión gélida. ¿Al principio? Muchos. ¿Y ahora? Aprendieron, dijo ella. O se marcharon. Se produjo un silencio denso. Lyra fue quien lo rompió. No estás usando magia. No, dijo Eloben con un orgullo genuino. Esa es la verdadera belleza. Sin dioses. Sin estrellas. Sin sistemas informáticos dictando el destino. Sostuvo la mirada de Aeryn directamente. Solo con sentimiento. La palabra golpeó a Aeryn más fuerte que cualquier hechizo de combate. Lo vio entonces, la brillantez técnica y el horror moral de Caret. No estaban esclavizados por la fuerza. Habían elegido, voluntariamente, dejar de elegir para siempre. Estás reemplazando el destino con la comodidad, dijo Aeryn. Con la misericordia, corrigió Eloben. Dime, Aeryn, ¿cuántos murieron ayer porque dudaste? ¿Cuántos se quedaron paralizados porque nadie les dijo hacia dónde correr? Aeryn no tuvo respuesta. Ella se acercó un paso más. No nos oponemos a ti. Estamos terminando la obra que tú empezaste. Lyra lo sintió antes que Aeryn, la forma en que las miradas de los ciudadanos se volvieron hacia ella. No eran miradas hostiles, sino evaluadoras, casi clínicas. Eloben siguió esas miradas y sonrió. Y tú debes ser Lyra. Lyra se puso en guardia. ¿Sabes mi nombre? Todo el mundo lo sabe, dijo Eloben con suavidad. La mujer que sostiene al autor. La prueba viviente de que incluso los que desafían a las estrellas pueden amar. Aeryn dio un paso al frente, interponiéndose. Déjala fuera de esto. Eloben levantó una mano en un gesto tranquilizador. Jamás. Ella es esencial. Verás, Aeryn, el amor es el problema original. El amor crea prejuicios. Miedo a la pérdida. El amor es la raíz de la duda. Miró a Lyra con una admiración que resultaba insultante. Tú le recuerdas a la gente que él es humano. Y eso hace que duden de su poder. Se volvió hacia Aeryn y bajó la voz. Y la duda duele. Eloben retrocedió un paso, dándoles espacio. Quédense en Caret. Observen lo dulce que puede ser la certeza. O váyanse, y observen cómo el resto del mundo nos ruega que los rescatemos del caos. Su voz se endureció apenas un poco. Pero deben saber esto, el mundo siempre elegirá la misericordia sobre la libertad. Mientras se alejaban de la plaza, la voz de Lyra fue apenas un susurro quebrado. Tiene razón en una cosa, Aeryn. Él la miró, buscando sus ojos. Soy tu debilidad, dijo ella. Y ahora todos lo saben.
Frente a ellos, la ciudad se movía de forma impecable y silenciosa, un futuro sin luchas, sin estrellas y sin vacilaciones. Y por primera vez desde que el sistema colapsó, Aerin Vale se preguntó si la libertad estaba perdiendo la guerra. No ante la tiranía, sino ante algo mucho más seductor, la bondad. Capítulo 34. El hombre que sonrió demasiado tarde. Salieron de Caret al amanecer. No porque los hubieran expulsado, sino porque quedarse un minuto más se sentía como una forma silenciosa de dar su consentimiento a lo que allí ocurría. El camino hacia el este serpenteaba entre colinas bajas y campos que ya habían sido reorganizados. Cultivos plantados en hileras milimétricamente perfectas. Marcadores de piedra colocados a intervalos idénticos. Incluso los pájaros parecían más tranquilos, como si no estuvieran seguros de si cantar requería una autorización previa. Lyra caminaba unos pasos por delante, con los hombros rígidos como cuerdas de violín. Sabía mi nombre, dijo ella de repente. Odio eso. Aerin asintió sombríamente. Sabía a qué te referías para el resto del mundo. Eso era aún peor. Al mediodía, las nubes se agruparon en una masa gris y baja que parecía aplastar el paisaje. El camino se estrechó al entrar en un paso de cañón, con muros de piedra que se alzaban a ambos lados, demasiado empinados para escalarlos con facilidad. Era, por definición, un lugar ideal para una emboscada. Aerin redujo la marcha. No estamos solos. Lo sé, respondió una voz desde algún lugar adelante. Me preguntaba cuánto tardarías en admitirlo. Un hombre salió de detrás de un saliente rocoso. Era alto y delgado, vestía ropas de cuero desgastadas que en algún momento debieron ser elegantes y ahora fingían ser prácticas. Una media sonrisa se dibujaba en sus labios, no era nerviosa ni amistosa, sino calculada. Mesurada. No empuñaba ningún arma de forma abierta. Solo ese detalle hizo que la mano de Lyra buscara el pomo de su espada. Tranquila, dijo el hombre con naturalidad. Si quisiera verte muerta, ni siquiera me habrías oído llegar. Lyra se interpuso ligeramente entre el desconocido y Aerin. Eso no es precisamente reconfortante. Es sincero, replicó él. Me llamo Kael. Aerin lo observó con una atención casi clínica. No detectó ninguna resonancia mágica, ninguna distorsión profética. La sombra bajo el mundo apenas pareció reconocerlo. Esa falta de ruido preocupó a Aerin más que si hubiera detectado un gran poder. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Aerin. Kael extendió las manos en un gesto de paz. Conversación. Refugio. Tal vez un fuego compartido, si eres generosa. Lyra resopló, sin bajar la guardia. ¿Nos has seguido durante kilómetros solo para charlar? La sonrisa de Kael se ensanchó un poco. Son gente interesante. Aerin percibió la verdad en esa afirmación, pero también la enorme omisión que contenía. Estabas vigilando a Caret, dedujo Aerin. Kael ladeó la cabeza. Me estaba marchando de Caret. Eso le valió toda la atención de Lyra. ¿Y bien?, insistió ella. Y no confío en las ciudades donde nadie discute, respondió Kael. No es algo natural. Lyra hizo una pausa y, lentamente, bajó su espada unos centímetros. Aerin mantuvo su tono neutro. ¿No te quedaste allí? No, dijo Kael. Me pidieron que me comprometiera. Para siempre. Aerin se puso rígido. ¿Y te negaste? Kael se encogió de hombros con despreocupación. Me gustan mis dudas. Me mantienen honesto. Fue lo primero que dijo que sonó verdaderamente real. Siguieron caminando juntos, manteniendo una distancia de seguridad pero compartiendo la ruta. Kael llenó el silencio con una facilidad asombrosa, quizás demasiada. Narraba historias de caminos tomados y abandonados, de movimientos sociales que se formaban y se fracturaban, de personas que elegían la certeza y la llamaban paz. Sin embargo, nunca hablaba de sí mismo de forma directa. Esa fue la segunda advertencia. ¿Sabías quiénes éramos desde el principio?, dijo Lyra después de un rato. Por supuesto, respondió Kael.
Eres la razón por la que la mitad del mundo discute y la otra mitad descansa. ¿Y a qué mitad perteneces tú? Preguntó Aeryn. Kael volvió a sonreír, esta vez más despacio. A la parte que observa a ambos bandos y se pregunta cuál de los dos sobrevivirá. Se detuvieron cerca de un recodo del río al caer la noche. Kael ayudó a montar el campamento sin que se lo pidieran, moviéndose con una familiaridad que sugería que ya había hecho lo mismo con muchos otros grupos. Demasiados. Lyra lo observó atentamente mientras él trabajaba. Ten cuidado, le advirtió ella en un susurro. Kael levantó la vista. Estoy vivo. No es lo mismo, replicó ella. El silencio regresó una vez que el fuego estuvo encendido. Kael finalmente lo rompió. ¿No confías en mí? Lyra no se molestó en fingir. No. Bien, dijo él. Yo tampoco lo haría en tu lugar. Aeryn entrecerró los ojos. ¿Entonces por qué te quedas? Kael miró las llamas con una expresión indescifrable. Porque estás en el centro de algo que decidirá qué tipo de mundo vendrá después. Y quieres influir en él, le acusó Lyra. No, respondió Kael. Quiero sobrevivir a él. Sostuvo la mirada de Aeryn directamente. Y tú, autora, eres el escudo que evita que el mundo se desmorone, o la razón por la que lo hará. La sombra bajo el mundo se agitó levemente en la mente de Aeryn. Sin advertencia. Fue un reconocimiento. Lyra lo notó y bajó la voz. ¿Qué eres exactamente? Kael sonrió, pero esta vez la expresión no llegó a sus ojos. Alguien que ha visto lo que sucede cuando la gente deja de elegir, dijo. Y alguien que sabe que la doctrina de la misericordia no es la única respuesta que hay ahí fuera. Un escalofrío recorrió el campamento. Aeryn se reclinó ligeramente hacia atrás. Eres alguien importante. Kael inclinó la cabeza. Desafortunadamente. Se sentaron en una tregua tensa mientras el fuego ardía lentamente. No hubo amenazas, ni mentiras probadas, ni confianza ganada. Pero mientras Aeryn veía a Kael reír suavemente ante algo que Lyra decía, una risa que pareció sincera por un solo segundo, sintió una certeza inquietante instalarse en su pecho. Este hombre importaría. Y cuando llegara el momento, confiar en él, o no hacerlo, les costaría algo que no podían permitirse perder. Capítulo 35. El niño que aprendió a irse. Kael nunca aprendió a echar raíces. Aprendió a escuchar primero, antes de que las palabras tomaran forma, antes de que el significado se asentara y antes de que la verdad se solidificara en esa clase de dogmas que la gente defiende con la vida. De niño, su especialidad eran las pausas. Estudiaba la forma en que las voces mudaban de tono cuando creían que no había nadie importante cerca. Analizaba el silencio espeso que siempre sucede a las mentiras. Nació en un pueblo ribereño que hoy ya no existe, borrado del mapa mucho antes de que las estrellas enmudecieran. No lo destruyó la guerra ni el paso de monstruos, sino la certeza. Su madre solía decir que el río estaba vivo, que recordaba cada paso y cada secreto susurrado en su corriente. Kael la creía, porque su madre albergaba muchas creencias en silencio, y en ese silencio, las cosas tendían a volverse ciertas. Su padre era el polo opuesto. Su padre creía en los planos. Era funcionario del ayuntamiento, un hombre que medía la existencia mediante libros de contabilidad y horarios estrictos. Para él, el caos no era más que ignorancia que aún no había pasado por el filtro de la corrección. Amaba a Kael, pero lo amaba como se ama el potencial bruto, algo que debe ser transformado en algo útil para la sociedad. El orden es bondad, sentenciaba su padre mientras organizaba legajos por la noche. La gente todavía no es capaz de entenderlo. Kael tenía 6 años la primera vez que percibió el rastro del miedo. Fueron los vecinos más sutiles los que dejaron de discutir, los que empezaron a aceptar las cosas con una rapidez antinatural. Cada semana se publicaba un nuevo edicto del consejo, todos parecían pequeños, razonables e imposibles de objetar sin sonar como un ser cruel. Toques de queda. Rotaciones de trabajo asignadas. Temas de conversación autorizados para las asambleas.
Solo estamos ayudando a que la gente se concentre, proclamaba el consejo. El pueblo ribereño se volvió sepulcral. Su madre fue la primera en notarlo, siempre era la primera. La gente no elige, le susurró una noche, acariciándole el cabello mientras él fingía dormir. Se dejan elegir por los demás. Kael no comprendía la magnitud de aquello, pero sentía el plomo en su voz. 2 meses después, el consejo votó por unanimidad reubicar el pueblo río arriba. El río se desbordó 3 días después. Su madre murió en la crecida. El consejo lo calificó como una desafortunada coincidencia estadística. Kael aprendió su primera gran lección entonces, arrodillado sobre la piedra empapada mientras su padre contemplaba, aturdido, las ruinas de sus casas. La certeza jamás admite la culpa. Su padre cambió radicalmente tras la tragedia. Dejó de creer en la bondad para empezar a creer en la necesidad. Para cuando Kael cumplió 9 años, su padre ya había ascendido en la jerarquía de una autoridad regional, uno de los tantos engranajes burocráticos que servían al sistema estelar con una obediencia sonriente. Se mudaban con frecuencia. Cada lugar se sentía temporal, cada hogar, condicional. Kael aprendió a empacar ligero y a no hacer promesas. Aprendió que los adultos que hablaban del destino rara vez tenían tiempo para escuchar a los niños. A los 12 años, fue sometido a prueba. Las estrellas aún gobernaban entonces, de forma invisible y silenciosa, a través de probabilidades y futuros sancionados. Los niños con una percepción inusual eran evaluados a edades tempranas. La mayoría ni siquiera era consciente del proceso. Kael sí. Se sentó en una habitación blanca frente a una mujer que nunca tomaba notas. ¿Crees en el destino?, le preguntó ella. Kael meditó su respuesta. Creo que la gente necesita creer en él. Ella esbozó una sonrisa mínima. Esa no es la pregunta. Kael la miró fijamente a los ojos. Entonces, no. La temperatura de la habitación pareció desplomarse. ¿Entiendes el riesgo de decir eso?, advirtió ella. Entiendo el riesgo de decir que sí, replicó Kael. Ese fue el momento en que las estrellas lo marcaron, no como una amenaza peligrosa, sino como un elemento inconveniente. Fue absuelto, catalogado como oficialmente normal, pero discretamente registrado. Su padre sintió orgullo y alivio. Kael, solo vacío. En su adolescencia, se desvió deliberadamente del camino trazado. Aprendió oficios que no dejaban rastro en los registros, cartografía sin mapas, negociación sin contratos, habilidades de supervivencia que asumían que la ayuda nunca llegaría. Y escuchó. Siempre escuchó. A los 16 años, conoció a un hombre que juraba haber visto cómo las estrellas fallaban. Estaba ebrio, medio loco, y agonizaba por una enfermedad que el sistema había decidido que era estadísticamente insignificante. Habló de futuros que daban vueltas en bucle y de personas que intentaron elegir diferente y fracasaron una y otra vez. No nos odian, dijo el hombre con la voz quebrada. Simplemente no les importamos lo suficiente como para alterar sus matemáticas. Kael lo acompañó hasta su último suspiro. Esa misma noche, se marchó de casa de su padre sin decir adiós. Vagó durante años. Cruzó fronteras que técnicamente no existían y aprendió qué leyes se aplicaban y cuáles se decían en voz alta solo para que la población se sintiera a salvo. Se unió a grupos, los abandonó y los vio fracturarse bajo el peso de destinos contrapuestos. Por todas partes se repetía el mismo patrón, la gente ansiaba que alguien más tomara las decisiones. Incluso la rebelión buscaba líderes a los que entregarse. Especialmente la rebelión. A sus 20 años, recaló en una ciudad que rendía culto a la probabilidad. Los oráculos vendían futuros en envoltorios elegantes y sedantes. Los ricos compraban longevidad, los pobres, muertes aceptables. Kael trabajaba como mensajero extraoficial, los mensajes pasaban de mano en mano bajo la mesa. Allí aprendió cuánto poder reside en lo que no se escribe. También se enamoró. Se llamaba Sera y creía que el sistema podía repararse. Creía que si suficientes personas exigían transparencia, las estrellas tendrían que escuchar. Kael quiso creerle. Casi lo hizo.
Planearon abandonar la ciudad juntos hacia un lugar tranquilo. Pero la noche antes de partir, Sera no acudió a la cita. Kael la encontró al día siguiente sobre una plataforma, ofreciéndose como voluntaria para el servicio predictivo, un rol que exigía encadenar el propio futuro a un único resultado probable por el bien de la ciudad. Ella le sonrió, con una calma aterradora. Esto importa más que nosotros. Kael no discutió. Nunca volvió a verla. Fue entonces cuando asimiló su lección más amarga: la gente es capaz de sacrificar el amor para evitar la incertidumbre, y lo considera un acto noble. Después de eso, Kael dejó de creer en las grandes causas para creer en los momentos. Ayudaba cuando la ayuda era crucial, interfería cuando los resultados se estrechaban demasiado rápido, saboteaba la certeza cuando ésta se volvía cruel. Siempre en silencio. Sin dejar huella. Cuando el cielo sangró fuego y las estrellas finalmente se hicieron añicos, Kael se encontraba en Caret. Observó cómo florecía el pánico y cómo era asfixiado de inmediato por voces suaves y soluciones sencillas. La doctrina de la misericordia le resultó familiar. Demasiado familiar. Le recordaba a aquel pueblo ribereño de su infancia. Así que se marchó. Cuando vio a Aerin Vale por primera vez, no como el símbolo de un autor, sino como un hombre que se quebraba bajo un peso insoportable, Kael sintió algo que se había prohibido durante décadas: esperanza. No esperanza en la salvación, sino en la complicación. Esa noche junto al fuego, observando a Aerin y Lyra desde el límite del campamento, Kael sonrió demasiado tarde. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si se marcharía. Y esa duda lo asustó más que cualquier estrella en el firmamento. Porque quedarse implicaba elegir. Y elegir significaba, inevitablemente, el riesgo de equivocarse. Kael había sobrevivido huyendo de los futuros escritos. Ahora, junto a quienes tenían el poder de decidirlos todos, se enfrentó a una verdad devastadora: su pasado no lo había preparado para salvar el mundo. Lo había preparado para soportar su fracaso. Y muy pronto, esa sutil diferencia lo cambiaría todo. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.